Ya estamos listos. Bien, la propuesta de hoy día, como comenté, terminar de ver Edo de segundo orden. Para ello vamos a revisar, pequeño spoiler, Abel, ecuación de Euler, que nos quedó pendiente, y aquí hablar sobre dos cosas, el cambio x L a t y el cambio y igual a x a la n, que son similares, pero hay que tener cuidado en un aspecto. Después acá tenemos variación de parámetros, y acá los queridos anuladores. Los queridos y odiados anuladores. ¿Ya? Así que vamos con ello. Como los primeros dos, o sea, vamos a hablar de Abel, porque lo requeremos el 1 y el 3, y el tiro de variación de parámetros. Bueno, aprovecho de preguntar si alguien se la quiere jugar. ¿Cuál es la característica de Abel? ¿O cuál es su principal virtud? Que nos dice, ya, usemos Abel. Que nos dan un I1. Ya. Un y uno. Formalizando un poco esa idea, nos regalan una solución. Recordemos que como estamos en Edo de segundo orden, nosotros estamos en la dificultad de encontrar dos soluciones. En este caso, como nos están regalando una solución, es un indicador importante para usar Abel. Y algo más importante aún, que no se nos tiene que olvidar, la estructura que posee. Abel posee una estructura bastante clara, homogénea, y algo más. A ver, importante, normalizado. ¿Ya? Una de las particularidades importantes, ya mencionamos que nos tienen que regalar una solución y para poder hacer uso correcto de Abel, tenemos que normalizar, en caso de que no esté normalizado. O en otras palabras, que la segunda derivada esté despejada. Como nos dan una solución, y uno, que estamos ya acostumbrados a esa lectura, y dos se obtiene de una forma bastante interesante. Lo más probable es que la demostración la hayan visto en clase con la profe, pero es algo bastante largo y todo se reduce a una integral. Y aquí mi memoria falla, creo que es menos. ¿Es menos, es más? Menos, está bien. ¿Ya? Y esta sería como la formulita o la forma en que nosotros obtenemos la segunda solución a través de Abel. ¿Ya? Con esto ya comencemos con el problema. Vamos a copiarlo. Ya, en este caso traje una variante. Lo más probable es que ya en su estudio hayan revisado Abel. Traje una variante de Abel, de la forma en que nos regalan la solución. No sé si en algún momento comentamos de que si no nos dan la solución y teníamos la tincada de que es Abel, teníamos que ir tanteando. Creo que fue Abel, no, fue Riccati. Nada que ver. No dije nada. Ya, vamos a tener la siguiente Edo, que está expresa acá, y nos dicen que una de las soluciones tiene una forma de un polinomio de grado 2. ¿Ya? En este caso, como nos están regalando una solución, nuestra mente debería decir, ya, sí, súper bien, corresponde a Abel, pero la solución que nos regalan no está tan regalada todavía. Dicen, tiene una forma de este estilo. Ya lo primero que tenemos que hacer va a ser corroborar si esa forma cumple y a su vez determinar los parámetros A, B y C para determinar exactamente la solución que nos están regalando. ¿Se entiende más o menos la idea inicial, cierto? Sí, Pato. Súper bien. Entonces, usando I1, vamos a derivar tantas veces sea necesario para poder encontrar los valores. Ya, si reemplazamos, obtenemos x cuadrado por 2a más x, 2ax más b, menos 4ax cuadrado más bx más c. Y esto tiene que ser igual a 0. Ordenando un poquito,
4x cuadrado menos 4bx menos 4c igual a 0. Bien, se logra observar el sistema de ecuaciones resultante de todo esto. Porque hasta el momento solamente hemos derivado y reemplazamos. Sí, súper. Bien, antes de empezar a hacer el sistema de ecuaciones, notemos algo. Se nos van algunas cositas y nos queda algo interesante de menos 4c menos 3bx. Ya, el sistema de ecuaciones que les comentaba es que acá tenemos 0x cuadrado más 0x. Sí. A, B y C en estricto rigor. Más 0. Entonces tenemos C igual 0 y B igual 0. Pero como esta ecuación no nos advierte nada sobre el valor de A, por lo tanto A debe pertenecer a los reales. Por lo tanto, voy a mover este sistema de ecuaciones acá al ladito. Por lo tanto, la solución que nos están regalando de la forma ax cuadrado más bx más c es simplemente ax cuadrado. ¿Ya? Y para los puristas, los más minimalistas, podríamos pensar que 1 es simplemente x cuadrado. Recordemos que las soluciones en las E2 corresponden a una combinación lineal de dos soluciones, C1 y 1 más C2 y 2. Y como esta es una constante, la propia solución así como propia, pura, por decirlo así, x cuadrado. ¿Ya? Entonces concluimos que la solución 1 corresponde a x cuadrado y eso nos da ya chance para poder encontrar la solución 2. ¿Sí? Vamos a borrar acá. Ya sabemos que es x cuadrado. En x cuadrado, que es la solución que en verdad nos están regalando, podemos ya determinar efectivamente la solución número 2. Y todo esto va a quedar determinado simplemente por una integral. Pero me faltará hacer algo, ¿no? ¿Qué me faltará hacer? Normalizar. Normalizar. Súper bien. Entonces vamos a dividir todo por x cuadrado, quedando así lo siguiente. Súper bien. Entonces, recurrimos a Abel y la exponencial menos la integral. En este caso, ¿quién es p de x? Uno partido por x Uno cubo. partido por x. ¿Al cubo? Al cubo, sí, normalizado, ¿no? Ah, no, perdón. No, y la normalizaste de nuevo. Sí, está bien. Lo que está ahí, uno partido por x. Sí. 1 partido en x. Está bien. Entonces tenemos eso de ahí. Ya, en la integral de 1 partido en x yo creo que no hay problema. Sabemos todos que es logaritmo. Y abajo nos queda x a la cuarta. La exponencial menos logaritmo, ¿qué nos arroja? 1 partido por x. Sobre x. 1 partido por x. O aquí la menos 1 para no generar tantos problemas mentales. Claro. Y nos queda simplemente la integral de x cuadrado de 1 a la quinta. O sea, 1 partido en x elevado a 5. En estricto rigor. Sí. Y eso de ahí lo integramos. Rápidamente, ¿cuánto es esa integral? 6. 4. 1 partido en x a la cuarta. Eso. Menos. ¿Nos faltará algo? En la constante. La constante, ¿cierto? En estricto rigor es menos 1 partido en 4x a la cuarta. Claro. Más, o sea, si el más no es necesario. En resumen nos quedaría, a ver, bien simplista, menos 1 partido en 4x cuadrado, ¿cierto? Sí. Ya. Y ahora para finalizar voy a usar una nueva hoja. No, sí. Una nueva hoja. Y aquí un detalle en verdad más que todo. Y 1 ya comentamos que nos dio x cuadrado.
En cambio, ahora hay 2 nos dio menos 1 partido en 4x cuadrado. Ya, nuevamente acá, la solución general, o sea, en estricto rigor la solución homogénea, sería C1x cuadrado más C2 menos 1 partido en 4x cuadrado. Lo que ocurre que algunas personas pueden ser un poquito más detallistas y decir, ¿sabes qué? Este C2 con este 4 y este menos se pueden convertir en otra constante, quedando de una forma un poco más sencilla, C1x cuadrado más C2 partido en x cuadrado. Simplemente se reagrupó una constante, o que la constante absorbe las demás constantes, al fin y al cabo. Y ahí con eso tenemos nuestra solución. Ya, estas cosas, lo que se hace es reducir las soluciones, es para que eventualmente cuando calculemos variación de parámetros, en el caso de que la EDO no sea no homogénea, podamos calcular que nos quede un poquito más limpio, sin tantas constantes dando vuelta. Ya, por algo se reagrupan a veces las soluciones sacando las constantes de entre medio. ¿Ya? ¿Todos bien con el problemita de Abel? Sí. Súper bien. Avancemos. A Caín no le gustó. Bíblico. Hoy estuve viendo aprovechando, como estaba viendo el chat el día jueves, el control de ustedes, y yo decía la integral pa' fea. Sí. Estuvo Y no bélico. sé, sí, Terrible no sé. la integral. Y lloramos mal, profe, igual. ¿Y alguien llegó a X cuadrado? ¿Alguien puso Sí, alfa, logaritmo? sí, alguien llegó a X cuadrado, pero yo no puedo llegar, en mi caso no puedo llegar a X cuadrado, como que hice el bronciano, pero no me da la integral, no sé. Mm, Estaba peludo. estaba peluda, sí. No, ahí habría que revisar en detalle las integrales para poder comentarlas. Vamos si nos da el tiempo hoy día si no lo revisamos la otra semana. Ese logaritmo por logaritmo, horrible, horrible, horrible. Lo más probable es que ahí el profe quizás buscaba las pillerías de las integrales, no sé. Porque, no sé, un quiz. ¿Cuánto duró el control? ¿1 hora o 2 horas? Media. Media hora. Y dijo que estaba fácil. Y dijo que estaba fácil. Media hora porque lloramos. Dijo que era lo mismo que había hecho la semana pasada. Sí. Y no, ni por si acaso. Era similar. Se Dijo saltaba que- un paso de la semana pasada. Dijo que con 10 minutos alcanzábamos. Claro. Horrible. Sí, eso dijo. Que con media hora estábamos sobrados, cariño, dijo. La única dificultad la integral. Ya. Hablemos un poco de la variación de parámetros, que creo que fue lo del control, si no me falla la memoria. Variación de parámetros es un método para resolver EDOs no homogéneas general. Ya, lo más probable es que en clases hayan discutido un poco la diferencia entre coeficientes indeterminados o anuladores y variación de parámetros. Hablando de eso un poco, anuladores es algo particular de las EO de segundo orden. Ya se requiere que todos los coeficientes sean constantes y que la función del lado derecho sea conocida en el sentido de que se pueda anular. Entonces se necesitan muchas restricciones o muchos criterios. En cambio, variación de parámetros es como una máquina 4x4 que puede con cualquier EDO, ¿ya? Pero la única dificultad va a estar presente en la integral, porque acá se reduce a resolver 2 integrales y, bueno, resolver la homogénea asociada. En cambio, coeficiente indeterminado necesita un poco de sutileza, necesita algunos requisitos para poder utilizarse. ¿Ya? Entonces, variación de parámetros es una bomba que puede con todo. Ahí lo único que nos frenaría serían las integrales. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que hablar de variación de parámetros o variación de constantes que le llaman, es la posible estructura que debe tener esta EDO. Que en verdad es lo normal, lo usual. La única diferencia que ahora es homogéneo. Muy bien. Ya, entonces vamos a requerir como requisito que esté normalizado y acá, bueno, no se usa mucho la EDO como tal. Lo que sí, vamos a segmentar esto en 2 pasos. El primer paso es resolver la EDO homogénea. EDO homogénea
asociada, que es simplemente imponer que el lado izquierdo, en vez de ser igual a f de x, sea igual a 0. ¿Ya? Y aquí nosotros ya tenemos métodos disponibles, tenemos Abel, coeficiente constante y la ecuación de Euler, en caso de ser necesario. ¿Ya? Y con esto, ¿qué rescatamos? Rescatamos la solución homogénea, C1 y 1, más C2 y 2. Con esto nos da chance al segundo paso, que es la forma en que lo segmento, paso 1, paso 2, determinar No. IP, la solución particular. Que ahí sale la subreceta, que ahí está más o menos hablando, el Gronskiano. Ya, el Gronskiano lo único que nos permite hacer es verificar, en otras palabras, así como la naturaleza del Gronskiano, si es que dos funciones son linealmente independientes. Y dentro del contexto de la EDO, verificar que las dos soluciones sean efectivamente LI. Ya si son LD, estamos en un problema y ahí hacemos uso de Abel para encontrar una solución que sea LI. Recordemos que el Gronskiano es el determinante de las funciones, la primera fila de las funciones sin derivar y la segunda fila las funciones derivadas. Y si es distinto de 0, estamos súper bien. Lo segundo, la solución particular posee una estructura C1 de X y 1 más C2 de X y 2, donde debemos determinar C1 de X y C2 de X, que son simplemente integrales. C1 de X, se me fue la memoria, dame un segundito. Es 0, F y 2 prima, sería menos F de X por I2 partido en el Gronskiano de X, y el C2 de X correspondería a F de X y 1 prima C2F y 1 por F de X partido en el Gronskiano en dx. ¿Ya? El por qué hago estos determinantes, porque la metodología o la demostración se ve con sistemas de ecuaciones diferenciales y para poder resolverlos se usan determinantes. En la regla Kramer, en estricto rigor. ¿Ya? Lo más probable es que lo hayan visto en la demostración en clases, pero no... Bueno, va a depender de cada uno si es que se lo puede aprender de esta forma. Y voy a explicar un poco cómo me lo aprendí yo. Pato, En estricto rigor... Dime. una Te consulta, escucho. el bronxiano, ¿qué pasa si a 0? Si a 0, metimos la pata acá, Ah, ya, en encontrar la homogénea. ya, ok, gracias. No sé por qué. Ya, acá la naturaleza del determinante que uso para poder acordarme de la estructura de C1 y C2, nosotros queremos como resolver un sistema de ecuaciones de la forma, acá hagan nuestros parámetros, nuestra matriz X, que sería C1 y C2, y acá un vector. Fue con desfase el comentario, creo, ¿no? Y no había tiempo de devolverse. Y entonces, como la regla Kramer dice, ya, si tú quieres determinar C1, 0f de x, entonces uno calcula el determinante y ahí obtiene el resultado del numerador, porque acá es el Gronskiano. Y si queremos C2, reemplazamos toda la columna, 0f, calculamos el determinante y nos queda I1 por f. I1 por f, y todo esto partiendo del Gronskiano. Así me lo aprendí yo en su momento, y me sigo acordando. Todavía me lo cuestiono, pero en fin. Con esto tenemos la estructura general, la receta, y lo último y lo más importante, el tercer paso, que no se me olvide, que la solución general es la suma de la homogénea con la particular. ¿Ya? Con eso ya estaríamos listos con la teoría de variación de parámetros, así que abordemos el problemita, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda con la teoría? No, Pato. Súper bien. Ya, estamos, creo que lo copié. Ya, este de acá es de un certamen, no me acuerdo de qué trimestre, pero es de la profe Verónica. Ya, en este caso, comentemos un poco el problema. El lado izquierdo, ¿a qué tipo de EDO corresponde? Euler. ¿O no?
¿Cuál es la característica de la ecuación de Euler? Oh, me salté esa parte. Coeficiente constante. La derivada. Este de aquí debería haber sido el 1.2. Bueno, lo vamos a retomar para conversar un poco de ello. Coeficientes constantes, efectivamente. Ya voy a detallar un poco por qué no es la ecuación de Euler, porque Euler requiere un polinomio del mismo grado que el de la derivada, acompañando. Entonces, ahí nos da un indicador de que no correspondería en este caso. ¿Ya? Segunda derivada, polinomio grado 2. Primera derivada, polinomio grado 1. Ninguna derivada, ningún polinomio. Elevado a cero en estricto rigor. ¿Ya? Bien, entonces logramos identificar que efectivamente corresponde a coeficientes constantes, por lo que vamos a tener que determinar su ecuación característica. Entonces, lo primero, resolver homogénea asociada y prima prima más 2i prima más i igual 0. Recordando, esto se puede escribir a través de sus operadores diferenciales y con esto su polinomio característico. ¿Cuál sería la solución de ese polinomio? Mm. 2 por 1. 2 veces el 1, ¿no? Efectivamente. Entonces acá tenemos, ojo, acá lo interesante de hablar sobre las multiplicidades. Acá la respuesta es 1, pero 2 veces. ¿Ya? ¿Y qué incidencia tiene esa multiplicidad al momento de nosotros plasmar la solución homogénea? ¿Qué incidencia tiene? Hay que poner una X. Ya, hay que poner una X y por el chat también dicen Abel. Hablemos de las dos ideas, pero están súper bien. En estricto rigor, si nosotros siguiéramos la estructura general de las coeficientes constantes, voy a escribir acá lo que sería la estructura, la primera, dos soluciones reales y distintas. En ese caso, uno decía, ya, C1 es a la M1X más C2 es a la M2X. Siguiendo la misma lógica, para poder argumentar todo lo que se ha soltado tanto chat como verbal, es que tendríamos la solución de este estilo, C1 es a la X más C2 es a la X. Tienen que ser linealmente independientes. Exactamente. En este caso, como nosotros lo observamos, estas no son LI, son LD. En este caso, en estricto rigor, correspondería a una única solución, C1 o C elevado a X, como una sola, juntando las constantes. Y como dice Eduardo por chat, lo correcto, así como formalmente, sería lanzar esta solución de esta EDO homogénea a Abel y que nos arroje la segunda solución. Pero en resumidas cuentas, lo que hace Abel es que dice, toma tu solución actual y la segunda que se repite, para poder diferenciarla, antepone un X. Entonces ahí nos queda dos soluciones, efectivamente, linealmente independientes. Bien. Estamos listos con esto y ahora recién podemos dar paso ya a resolver la no homogénea. Ya, tenemos la no homogénea. Primero, ¿qué es lo primero de nuestra receta? Cambiar las constantes por función. Ya, por ahí va, pero ese es un pasito más adelante. Lo primero va a ser el gronskiano. Que no se nos olvide nuestro querido gronskiano. Yo me pongo a pensar ahora, pequeño paréntesis. Hubiera sido interesante hablar sobre series de Fourier y sus aproximaciones y todas esas vainas. Pero bueno. Una clase Ya. extraordinaria después del certamen, pues, Pato. Es que en verdad es para mostrarle un par de dibujitos, porque lo más probable es que la profe le haya mostrado así como... Sí, sí. El tema es que esto permite aproximar cosas que son muy complejas, como por ejemplo 1 partido en n al cuadrado de n a 0 a infinito. Y esto, si no me falla la memoria, pi cuadrado sextos.
Entonces, serie de Fourier permite hacer esa aproximación. Pero bueno, si es que nos da el tiempo, lo intentamos. Calculamos el Gronskiano. Tenemos e a la x y e a la x, x. Eso es importante, porque ahí marca la diferencia. En este caso ahora, la segunda fila corresponde a las derivadas. La derivada exponencial es exactamente la misma. En cambio acá debemos ser cautelosos y procurar la regla del producto. La derivada del primero nos da 1, más el primero sin derivar, el segundo derivado, la misma exponencial. Y aprovechamos, calculemos el determinante. Nos quedaría e a la 2x más x elevado a 2x menos x elevado a 2x. Se simplifican, quedando así e elevado a 2x. Pequeño paréntesis, ¿qué hubiera ocurrido si nosotros no hubiéramos antepuesto esta x y hubiéramos sido no analíticos, por decirlo así, y haber metido todo acá adentro? Lo que hubiera pasado es que el determinante de todo esto hubiera dado efectivamente 0. ¿Ya? En caso de que nos olvidemos de esto, el Gronskiano nos va a pegar un golpecito así como, oye, te estás equivocando, arréglalo. ¿Ya? Tengan mucho presente eso en cuenta. Con el Gronskiano listo, podemos ya calcular la variación de parámetros, o sea, las constantes de nuestra solución particular. Así que vamos para allá. Pato, Cuéntame. perdón, ¿tú me puedes, Sí. en relación a lo que explicaste antes, cuando tenías las dos soluciones iguales y añadiste un x adelante, eso lo puedes volver a explicar? Que no me quedó claro. Por supuesto. No, un Gracias. segundito. Ya. Lo que ocurre aquí, primero que todo, recordemos las 3 clasificaciones de soluciones para que podamos entender la sintonía. Así, mejor. Si nosotros tenemos 2 soluciones distintas de nuestra solución característica, polinomio característico, sería esto, m2 de x. Eso es cuando son 2 soluciones reales y distintas, y a mí no me gusta hablar de la que es igual, me gusta entrar en detalle, así que esa la vamos a conversar bien. Y son complejas las soluciones, C1 e a la alfa de x, coseno de beta de x, más C2 e a la alfa de x, seno de beta de x. Ya esas son las soluciones, y acá hay una entre medio, que esa me gusta conversarla más que aprenderla. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros necesitamos soluciones linealmente independientes dentro de las EDOs. Ya lo más probable es que la profe le haya dicho que las soluciones son el kernel de las EDO y permiten que se anulen y todas las maravillas del kernel. Pero lo que ocurre es importante, más sencillamente, las soluciones necesitan ser linealmente independientes, ¿ya? Asociando los espacios vectoriales porque tienen que ser base. Con eso en mente, nosotros obtuvimos 2 soluciones iguales. Siguiendo la lógica, lo que tendríamos sería, en primera instancia, esto. C1 e a la x más C2 e elevado a x, lo cual, si nos cuestionamos un poquito esto, nos damos cuenta que las dos son iguales. La constante es una constante. Y esto no se puede permitir, porque correspondería a soluciones LD. Lo que necesitaríamos serían soluciones LI. Para ello, como tenemos una solución, ojo, es una, porque si las juntamos y las constantes se juntan nomás, tenemos una solución, tenemos una EDO, entonces tenemos que recurrir al método de Abel. Y lo que dice Abel, dice ya, tomo tu solución, la meto a la juguera y me dice, listo, tu segunda solución es la misma, pero con un X nuevo en la función. En resumen, cuando las soluciones se repiten, para poder hacer la diferencia entre las otras, hay que anteponer un X. Si esto se hubiera repetido, no sé, por ese motivo, 3 veces, más C3, X cuadrado, elevado a X. Y así a medida que se repiten las soluciones. ¿Queda mejor la idea? Sí, Pato, gracias. Súper bien. Ahora que me acordé, voy a anotar en la pizarra, buscar un ejercicio del trimestre pasado, para más adelante. Oye, Pato, y cuando se hace, si no mal recuerdo, en la ecuación de Euler, cuando se hace el cambio y igual a x elevado a n, es la misma razón por la que después, si sale un valor repetido, se pone un logaritmo. ¿Valor repetido en logaritmo? O sea, que la profe dijo que había la única diferencia entre la sustitución por y igual a x elevado a n es que en vez de poner una x cuando se repite, la solución se pone un logaritmo, si no mal recuerdo.
No sabría, es que ese método no es de mis favoritos. Ya, vale. Pero sí tenemos que detallar una cosa de ese método, que es el caso de los complejos. Tendría que hacer el caso de los repetidos. Espera, me dejaste metido. Ya, disculpa. Vale. Es que puede ser, lo que tendríamos que hacer sería testear hagámoslo cuando nos toque ver Euler, o sea, Euler. Lo que podríamos hacer sería generar un modelo, o sea, una EDO, que sea repetido, y efectivamente meterlo a Abel, que es algo que no estamos haciendo aquí. Aquí lo estamos asumiendo que lo sabemos, y ver qué ocurre, ¿ya? Pero eso, Sí. veámoslo con el que quedó pendiente aquí. Y ahí vamos. Bien, entonces vamos con la segunda parte de la receta, la segunda subparte, que es determinar la solución particular que corresponde a una combinación lineal de nuestras soluciones anteriores, pero con C1 y C2 por determinar. En este caso, C1 de X. Chicos, ojo, me van a perdonar aquí, antes de que me maten. Lo hicimos todo en base a X, pero en verdad debería haber sido en T. Y para poder respetar el X, lo único que vamos a hacer va a ser 2 elevado a X partido en X al cubo, ¿ya? Para poder respetar el orden de las letras que estamos usando. Pero en estricto rigor debería haber sido con T. Se me fue ese detalle. 2L a X, X al cubo, ahí sí. Bien, entonces C1 de X correspondería menos y 2 F de X partido en el Gronskiano, en dx. Pregunta sencilla. ¿Quién es F de X? El 2X. Todo este compadre aquí, ¿cierto? Esto se debe, bueno, corresponde, sí, esto se debe porque está normalizada, ¿ya? Si no estuviera normalizada, tendríamos que normalizar y ahí recién podemos ocupar F de X. Entonces tenemos 2R de X partido en X cubo y todo esto partido en el Gronskiano, y Gronskiano nos dio elevado 2X. Y nos da, por parecer una integral sencilla, razonable, 2x elevado a 2x, x cubo, era 2x de x. Se simplifican las exponenciales y un poco el polinomio, y nos queda esto de aquí. ¿Y cuánto es ese polinomio? O sea, esa integral del polinomio de ahí. Le saca el 2. Una 1. O una forma. 1. Súper. Para que podamos visualizarlo todos bien, lo subimos como menos 2 y ya todos sabemos resolver este de aquí. Cuando integramos se reduce el grado, o sea, se le suma más 1 y le restamos, o sea, dividimos por el grado que quedó, quedando así 2 sobre x. Ya, bien sencillito. Y ahora vamos por C2. C2 de x correspondería a la integral de I1 f de x por tiene Gronskiano. Vamos a aprovechar el espacio que nos queda. El I1 es e a la x simplemente, f de x lo tenemos acá arriba, es 2 e a la x por tiene aquí al cubo, y además e elevado a 2x de x. Quedándonos así, pequeño loading, ahí sí. 2 por x cubo. 2x a la menos 3 de x. Y ahí nos queda sencillito. 2x a la menos 2 por t en menos 2. Es decir, menos 1 sobre x cuadrado. Ya, en este caso, acá no podemos hacer la modificación de signos. Ya, o sea, no la modificación de signos, la absorción de constantes. La absorción de constantes solamente se da en las funciones, o sea, las soluciones homogéneas, porque esas se expresan como C1 y 1 más C2 y 2, y esos C1 y C2 son constantes. En cambio, estos acá, C1 y C2, son funciones, por lo que ese menos pertenece a la función. Ahora,
Ya finalizando, la solución particular nos va a dar el producto de todo lo que teníamos. Elevado a x menos 1 partido en x cuadrado elevado a x por x. Y nos queda simplemente elevado a x partido en x. Y para finalizar, en un espacio reducido, la solución general sería C1 elevado a x más C2x elevado a x más elevado a x partido x. Y ahí tenemos nuestra EDO resuelta. ¿Todos bien? Sí, Sí, claro. Pato. Ah, Súper bien. Está volviendo el alma. Procesando todavía. Sí. Ok. Ya. Hay que volverse experto en este. Este de aquí, Pato, la tablita no. Ya. disculpa, ¿puedes volver un poquito al ejercicio anterior en alguna pura consulta? Me quedo. Adelante. Mira, ¿Esta acá, parte o la anterior? tocaste al principio de la ecuación, es 2 elevado a... ¿Dónde apareció ese 2 elevado a x partido por x cubo? Ah, este de aquí. No, bueno, Corresponde. cambio de variable. Este. sí. Es que función. Es que, bueno, primero que Vámonos. todo, la EDO estaba en t. En función de t. Pero Sí. para no perder el trabajo hecho anteriormente, que lo hicimos todo en base de x, ¿Ya? cambiamos esto a 2 elevado a x partido en x cubo. Sí, pero Hicimos el cambio. Sí. Ah, ok. Vale, gracias. Porque sí, fue una mala mía de que me equivoqué y no me di, o sea, me di cuenta hasta acá, cuando empezamos a hacer esto. Y fue como estante. Ya, Solamente fue un cambio de variable nomás. ya, vale, Pato. No me quedó claro. Gracias. Yo Súper pensé que bien. estaba escrito, un poco mal tipeado, no sé. Ok. No, fue. La pauta está hecha con T, eso Ya. está seguro. El tema es que acá me traspapelé. No, gracias. Uh-huh. Ya. Vamos a démosle con este para clarificar al tiro las dudas de la ecuación de Euler. Y vamos a hablar algunos detalles. Aquí. Problema Euler. Ya, vamos a discutir un poco de la ecuación de Euler. Lo primero es la estructura. La estructura, ya lo comentamos en su segundito, que debe poseer un polinomio del mismo grado que el de la derivada. Ya esa es su particularidad. Y dentro de los estudios o dentro de las clases, la profe habrá mencionado dos metodologías de resolución. Para mí, la que más prefiero es la original, pero la segunda tiene su destreza, que es más rápida. Y así que va a depender del consumidor. En este caso, el primero es un cambio de la variable independiente. Acá lo que estamos cambiando es x. Nosotros estamos pasando de una EDO que depende de x a una EDO que depende ahora de t. Ya tiene toda una demostración por detrás, que espero que podamos alcanzar a verlo en alguna ayudantía futuro, que se usa regla a la cadena. ¿Ya? Se usa el concepto de la regla a la cadena para poder modificar toda esta EDO y poder hacer efectivamente el cambio independiente de las variables, pasar efectivamente de x a t. Pero ¿qué ocurre ante esta modificación? La EDO cambia un poco y ocurre algo interesante, que primero que todo la x desaparecen a través del uso de este cambio de variable y además el término central se ve restado ya por los coeficientes. Y nuevamente, lo importante, que la EDO original depende de x y ahora nuestra nueva EDO depende de t. Hay que clarificar esto, que las soluciones ahora quedan en base de t. Y cuando queramos expresar la solución final, debemos devolvernos. ¿Ya? Cabe mencionar que esta EDO resultante es de coeficientes constantes.
Ahí determinamos sus operadores diferenciales, su polinomio característico, lo resolvemos y ya estaríamos listos. Ya. Existe un bypass bastante interesante, que es i elevado al x elevado a n. En este caso no se hace un cambio de variable de x a t, lo que se hace es, se propone que las soluciones de la EDO de esta estructura tienen la forma de un polinomio. ¿Ya? En este caso, derivamos tantas veces sea necesario, reemplazamos y resolvemos, ¿ya? Según el valor que nos dé n. ¿Ya? ¿Cómo le coloco acá? Solo derivamos y reemplazamos. Ya vamos a discutir 4 ejemplitos chicos. Con eso ya abarcamos la ecuación de Euler, que es lo que quiero discutir y mostrar la diferencia entre uno y otro. ¿Ya? Voy a partir con uno sencillo. Ejemplo 1. Y este va a ser la base de todo. I' más I' más I igual a 0. Me falta lo importante, x cuadrado. Ahí sí. X. Ya, vamos a hacerlo de las dos formas para poder enmarcar la diferencia entre una de ellas y sus utilidades. Entonces, de la primera forma, uno menciona que va a usar este cambio, pero al fin y al cabo no lo demuestra. Uno asume que se sabe, quedando así la nueva EDO, I' más 1 menos 1, I' más I igual 0. Ya esta es la modificación central, que es el A1 menos el A0. En este caso acá es 1 y 1 también. Quedando de una forma bastante reducida el siguiente polinomio. Aquí vamos a hacer un menos para hacer un contraste después. Menos. Y ahí nos queda nuestra EDO de forma más resumida. ¿Qué vamos a hacer con esta? La vamos a resolver de la forma tradicional que conocemos, que vendría siendo plantear los operadores diferenciales y a su vez el polinomio característico. En este caso sería d cuadrado menos 1 de i igual a 0, por consecuencia m cuadrado menos 1 igual a 0. Es decir, que m es más menos 1. Con esto se obtiene que la solución homogénea en función de t correspondería a C1 e elevado a menos t más C2 e elevado a t. Bien, y si queremos representar la solución dentro de las variables que son originales, tenemos que devolvernos y recordar que t es logaritmo de x. Quedando así, C1e menos logaritmo de x más C2e logaritmo de x. Entonces la solución homogénea en x correspondería C1 x a la menos 1 más C2 x. Sí. ¿Todos bien con este mini ejemplito? Y Pato. Yeah. Pato, yo me descuidé y no caché cómo hiciste el reemplazo cuando hiciste x igual a e elevado a t y cómo se transformó a i2' más 1 menos 1. Eso no caché. Disculpa. Yo también quedé colgado ahí, Paco. Igual. Ya, es que tendríamos que ver la demostración si quisiéramos demostrar por qué así, pero ustedes van a hacer creencia al 100%. Que cuando nosotros tenemos la EDO de la ecuación de Euler, al usar este cambio de variable, que su demostración es por regla de la cadena, se transforma a esta, en donde A0 y prima. A ver, en otras palabras, los extremos se mantienen, desapareciendo así el polinomio, y el término central se ve modificado en coeficiente que acompaña a la primera derivada menos al coeficiente que acompaña la segunda derivada. De esta forma. Se llega de acá a acá. Y siempre va a ser así. Tendríamos que ver la demostración para que me creyeran de forma correcta. Pero la demostración sería derivar n veces, o sea, la cantidad que sea necesaria, x igual
a e elevado a t, ¿no? No. ¿No? De y a de x se transformaba a de y en de t en de x. Regla la cadena. Si y depende de t y depende de x, Ya entiendo. y eso lo reemplazamos. Dale, te escucho. ¿Por qué A1 y A0 son iguales a 1? ¿Cómo iguales? ¿Dónde son iguales? Ok, abajo cuando hiciste el reemplazo, lo reemplazaste por 1. Ah, es porque el coeficiente que acompaña a esto, ¿cuánto es? Ah, ya, vale. Y este también es 1. Por algo son 1 menos 1. Ah, ya, vale, ahí viene. Ya, vale. Gracias. Exacto. Ya. Vuelvo a preguntar. Qué bueno que surgió la duda. Ahora, después de esta nuevamente conversación, ¿se logra entender que el paso de acá a acá, a través del uso de este cambio de variable, se entiende mejor? Ya. Entonces, repasemos rápidamente. Nosotros tenemos una EDO que tiene la estructura de la ecuación de Euler, dado que tiene polinomios del mismo grado que la derivada. Si nosotros usamos este cambio de variable, la EDO se ve transformada a este estilo. Los extremos se mantienen sus coeficientes, desapareciendo así los polinomios. En cambio, el término central es la diferencia entre A0x cuadrado y prima prima, dame un segundito, más A1x y prima, más A2 y igual a 0. Sería la diferencia entre A1 menos A0. ¿Sí? Sí, ahí caché. Súper bien. Ya. Vamos a comentar qué pasaría si usamos el otro cambio de variable. O sea, la otra forma de resolverlo. Y prima prima más y prima menos y igual a 0. Ahora lo que se hace es distinto. Acá nosotros no hacemos un cambio en la estructura de la EDO, porque acá nosotros pasamos de una EDO que depende de X a una EDO que depende de T. En cambio acá, en ningún momento se hace un cambio de ese estilo. En este caso, vamos a tener que derivar tantas veces sea necesario para poder reemplazarlo y resolver. Tenemos nx, n-1. Pero aquí no partes con la ecuación como la tenías al inicio, x cuadrado y 2 primas. Sí, se me olvida. Muchas gracias. Me salvaste. Ya, entonces, tomando la ecuación original de Euler, ahí sí, vamos a usar este cambio de variable, o sea, esta suposición de solución, ahí sí. Derivamos tantas veces sea necesaria y reemplazamos. Si nosotros reemplazamos x cuadrado por la segunda derivada, n-1, x, n-2, más x, n-1, menos y, que es x elevado a n, igual a 0. Nos damos cuenta que las potencias o los polinomios quedan de todos del mismo grado x elevado a n. Y aquí yo voy a reducir un poco esto, n cuadrado menos n, más n, x elevado a n, menos x elevado a n, igual a 0. Factorizamos por x elevado a n, porque es término común en todos lados, quedando n cuadrado menos n, más n menos 1 igual a 0. Acá lo interesante, lo muy interesante, n cuadrado menos 1 igual a 0. ¿Vieron esto con el otro cambio de variable? ¿Está aquí o no? El m. Acá hay como un puente. Ese vendría siendo como un puente entre ambos métodos. Los dos tienen el mismo polinomio, pero la única diferencia es que en el contexto de este cambio de variable corresponde al polinomio característico de la EDO modificada. Pero en cambio acá, en ningún momento modificamos la EDO, simplemente reemplazamos. ¿Ya? Este es como un puente. ¿Ya? Cuando vayan estudiando se van a dar cuenta que tiene mucho sentido ambos métodos, pero hay que tener una pequeña sutileza, que lo vamos a ver con dos ejemplos más. Nosotros necesitamos que esto sea 0. Importante, las soluciones no nos interesa que sean nulas, por lo que esto es distinto de 0. Entonces la única forma en que sea 0 es que n cuadrado menos 1 sea efectivamente 0. Entonces nos da que n es
más menos 1, quedando así la solución homogénea C1, X a la menos 1, más C2, X elevado a 1. Pato, Dime. ¿por qué la n no podía, el x no podía ser 0? No. Ah, es que no nos interesa soluciones nulas. Ah, ya. Esto es distinto de eso. Es que, por ejemplo, es que a las soluciones nulas le llaman las soluciones triviales, porque generalmente el 0 siempre debe cumplir en todo. Y no nos interesa eso porque es como, no sé, fácil por decirlo así, pero eso más que todo. Ya. Bien, hagamos el contraste. En ambos métodos logramos obtener la misma solución. La única diferencia es que en el primero que vimos, nosotros hacemos el uso de la idea del cambio de independencia del problema, llevándolo de IX a IT. Tenemos nuestra EDO, que si nos llamamos en cambio, o sea, si lo llamamos al operador diferencial, obtenemos su polinomio característico y a su vez su solución. Bien, si queremos sacar la cuenta, ¿cuántos pasos usamos? Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Este de acá podría saltarse porque no es necesario, serían 6 pasos. En cambio, este de aquí sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esto de acá no lo cuento porque es solamente álgebra. Entonces, ambos métodos... Dale, te escucho. Pato, consulta, ¿cuál era la condición de Euler que tenía que ocurrir en la presentación de la ecuación? Que tiene que haber un polinomio del mismo Sí. grado que el de la derivada. Ya, ok. Esa es la condición de la estructura de la ecuación de Euler. Tienen que estar juntos, sí. Sí, sí o sí. Si uno cambia, ya. Se nos fue todas las pailas. Dale, gracias. Otra cosa, Pato, una pregunta. Siempre nos van a dar los mismos resultados los dos métodos, ¿cierto? Los dos métodos, sí. Ya, súper. Ahora vamos a ahondar un poquito más en, creo que lo que preguntó Sebastián, que es lo que en verdad me gustaría revisar y conversar bien, que es ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a los complejos? ¿Ya? Y vamos a abordar la inquietud de Sebastián cuando tenemos multiplicidades. Vamos a ver el siguiente ejemplo, el ejemplo número 2. Y' más I' más I igual a 0, y que no se nos olvide los X. Ya, la única diferencia con respecto al ejemplo anterior, que en vez de ser una resta acá, va a ser una suma. Y eso cambia el problema en muchos aspectos. Bien, usando el cambio de Euler, X elevado a t, la EDO resultante sería I' más 1 menos 1, I' más I igual a 0. Recordando nuevamente que pasamos de I elevado a, o sea, I depende de X, ahora I depende de t. Más resumido, nos quedaría I' más I igual 0. Llevándolo a un superador diferencial, sería d cuadrado 1 de I igual 0, que sería m cuadrado más 1 igual a 0. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de solución me arroja esto? Compleja. Compleja. M sería más menos I, ¿cierto? Sí. Cuando nosotros nos enfrentamos a complejos, nosotros tenemos que ser capaces de poder desconstruir esto en la parte real y la parte compleja para poder llevarlo a la solución. Bueno, Y ya nos complicamos la vida. la real y la imaginaria. Exacto. La parte real, ¿cuánto sería en este caso? ¿Qué sería alfa? 1. 1 o menos 1, Cero. en los dos casos. Cero, 0. Ah, ya. Cero. porque no hay. 1 No al hay. beta. Y 1 el Ah, beta. ok, vale. Ojo, el beta es indiferente ante este más menos. Es indiferente. Sí, lo que sí le importa es lo que acompaña al I. Yeah. ¿Ya? Y el alfa vendría siendo lo que está sin complejo, por decirlo así. Por algo le llaman, lo voy a escribir acá al costado, parte real y parte imaginaria. Re-im. Ya, con esto, nosotros cuando teníamos una estructura compleja, la solución lo voy a hacer en base a X, sería C1 elevado a alfa X, seno de beta X, más C2 elevado a alfa X,
bueno, se me intercambiaron los senos y los cosenos, pero da lo mismo. Beta X. En este caso, como estamos trabajando con t y dadas las soluciones que nos dio, sería C1 elevado a 0x, coseno de 0t, la maldita costumbre, 0t, t más C2 elevado a 0t más seno de t, quedando así en verdad C1 coseno de t más C2 seno de t. Y como nosotros debemos devolvernos, recordando que x elevado a t, por consecuencia t es logaritmo de x. Bien, entonces la solución homogénea en las variables que nos corresponde sería C1 coseno de logaritmo de x más C2 seno de logaritmo de x. Y ahí estaríamos con un caso de ecuación de Euler con un polinomio complejo. ¿Todos bien con este? Pato, me perdí un poquito. ¿Dónde? Cuando hace la conversión del seno de beta X a coseno de T. Ah, ya. Lo que pasa es que lo que está en azul, me imagino que debe ser esto, es para el caso genérico que conversamos para coeficientes constantes. Y el paso de acá a acá es, ¿por qué el cambio? Primero, alfa y beta ya lo determinamos, sabemos que es 0 y 1, pero nuestra solución, ojo, nuestra solución tiene que ser en base a t. Porque la EDO está en función de t. Esta es como la genérica, así como, ya, genéricamente la solución ante los complejos es de este estilo, y llevándolo a nuestro contexto, es con respecto a t. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, él lo veo más. Súper. Ya, ahora vamos a conversar sobre qué pasaría. Espérense. Pero ahí me inquieta todavía el seno de beta X a coseno de T. ¿Cómo pasó de seno a coseno? No, lo que pasó, ya, sí, logro ver tu duda. Se intercambiaron nomás. Sí, logro ver tu duda, creo. Ya. Ahí sí, la magia de la televisión. Sí. Sí, no había cachado la duda hasta que me di cuenta. Sí. Pero- Es orden nomás. ¿Pato? Sí. Ahí, si uno mantiene ese desorden, cuando va a aplicar la variación de parámetros, tendría que ser respetuoso del C1 con el C2. Ya. Sí, buena pregunta. Si uno se queda con ese desorden, por ejemplo, no, mejor dicho, la forma en que nosotros planteemos la solución homogénea, esta la tenemos que respetar siempre para el Gronskiano. Para todos desde ahí en adelante, este va a ser I1, I2. Si por ese motivo el compañero con que están estudiando lo hace al revés, él tiene que ser respetuoso de decir este es I1 y este I2. Desde el Gronskiano hasta la respuesta, lo más probable es que sea todo distinto, pero la respuesta como tal va a ser igual, porque se respetó el orden de cada uno de ellos. Para que los tengamos en contexto, si por ese motivo, ya, aquí. Esta es la teoría. Este ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos I1 y acá I2. Si por ABC payasada los damos vuelta de la solución particular, en vez de ser están al revés, estamos cometiendo un error. Ya tenemos que respetar siempre, cuando establezcamos la solución homogénea, decir, ¿sabes qué? Este es I1 y este es I2. Y no se mueven. ¿Ya? Sí. Súper. Ya. Bien. Veamos qué pasa si usamos el x elevado a n.
y' más y' x cuadrado x. Y aquí les va a explotar la cabeza, espero que no sea así. Y de x elevado a n. ¿Ya? Derivamos tantas veces sea necesario. Y aquí nos vamos a tener que tomar una pequeña pausita. Bien, reemplacemos. Reemplazar. X cuadrado por la segunda derivada, n menos 1, x, n menos 2, más x, n menos 1, más x elevado a n igual a 0. Bien, factoricemos el tiro los exponentes, o sea, las potencias, que son todas iguales, x elevado a n, y agrupemos el tiro los de adentro, n cuadrado n, más 1 igual a 0, x cuadrado, n cuadrado, más 1 igual a 0. Ya. ¿Cuánto es el valor de n? Lo mismo que el m anterior, ¿cierto? Ya. Sí, Paco, un comentario tonto, Más o Paco, menos uno, pusiste sí. x al cuadrado y x a la n. ¿Cómo? Pusiste x cuadrado cuando x a la n. ¿Dónde? Abajo, al final. Al final, X el, Ah, el último pero- polinomio. ya, listo. Ahí sí. Pensé que era un error más fatal. Ya, está bien. Acá nos damos cuenta de un pequeño problemita. La solución de esto, en base de x, es C1 elevado a menos... No, chucha, aquí. X elevado a menos y, más C2, x elevado a y. Y esto de aquí se parece a esto, ¿no? No. Son la misma EDO. La misma EDO, dos métodos distintos, y ya vimos con el ejemplo anterior que da exactamente lo mismo. Pero acá nos damos en una pequeña dificultad en que no son lo mismo. Y esto se debe a algo. Nosotros no podemos representar las soluciones como complejas. Nosotros tenemos que hacer una regla. Ya, vamos a ver algo que se llama CIS, o la exponencial compleja, y ahí vamos a hacer coincidir las soluciones. Esta es la pequeña traba que no me gusta de este método, que hay que saber una pequeña cosita. Hay algo que se llama la exponencial compleja, que es de la siguiente forma, o el CIS también que le llaman, la exponencial IX. Esta exponencial, los matemáticos antiguos lograron encontrar una relación bastante interesante que se escribe como coseno y seno de X. ¿Ya? Y a esto le llaman el CIS de X, por la nomenclatura de coseno y seno. ¿Ya? Lo que nosotros vamos a hacer, vamos a tomar la reformulación de esto a través de esto. ¿Ya? Les voy a mostrar la esencia completa de todo esto y les voy a explicar un bypass. Nosotros podemos reescribir X, voy a tomar el caso positivo primero. X elevado a y de la siguiente forma, como no. Logaritmo de e elevado a ix, ¿o no? ¿Les parece razonable ese cambio de ver la variable o Sí. la función? El logaritmo con la exponencial lo bota, así que ningún problema. Pero tenemos un detalle. O ahora al revés. No. Estoy en una pequeña laguna mental. E elevado a logaritmo de y elevado a x. Así era, ¿no? No. Ahí se cancelan, ¿o no? No. Poco, tiene que ser X elevado a ahí. Y. Eso. Ahí sí. Ahí sí. Ahí se va la exponencial y todo lo demás. Pero existe un pequeño juego. ¿Qué pasa con las propiedades de los logaritmos? La potencia puede bajar, ¿cierto? Ujú. ¿Y Sí. qué aparece aquí? Ah, el x, ahora en vez de ser x, es logaritmo de x, ¿cierto? Entonces, usando la propiedad de la exponencial compleja, podemos reescribir esto de la siguiente forma. Coseno de logaritmo de x más y seno de logaritmo de x, ¿cierto?
No es momento de morir. Y no, Sí, 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 al caché, final ocupaste la propiedad que está arriba en azul. reemplazaste, sí. Ya, súper bien. Veamos qué pasaría ahora si usamos el caso negativo, ya para ir terminando la idea. El menos i sería e logaritmo de x elevado a menos i, quedando así e menos i logaritmo de x. En otras palabras, nos va a quedar coseno de menos logaritmo de x más seno de menos logaritmo de x. Recordemos algo. El coseno es una función par, por lo que el signo se lo come, quedándonos así coseno de logaritmo de x. En cambio, el faltó una seno i. es una función... Ah, no, es que el i desaparece. El i de acá. Ya lo vi. Aquí, Sí, sí, el de sí. aquí, sí. Estaba viendo los argumentos, nada que ver. Gracias. Coseno logaritmo de x, y como el seno es una función impar, vomita el signo menos, como menos seno, menos i seno, logaritmo de x. ¿Ya? ¿Para qué hicimos todo esto? Voy a hacer un cambio de página por si acaso. Nosotros teníamos que la solución era C1x menos i más C2x elevado a i, y esto se pueden reescribir como C1 por coseno de x menos i, nada que ver, coseno de logaritmo de x menos i seno de logaritmo de x más C2 coseno logaritmo de x más i seno logaritmo de x. ¿Qué hacemos? No se van, porque hay un signo menos, o sea, hay constantes distintas. Tienes razón. Si fueran las mismas, sería así. Sí, sí. Vamos a juntar los cosenos y ver las constantes que quedan involucradas. Si juntamos los cosenos, sería C1 más C2, coseno del logaritmo de x, más, aquí lo interesante, C1 menos C1i, más C2i, seno de logaritmo de x, ¿cierto? Y a cada constante que queda aquí, esta de acá y esta de acá, los vamos a llamar, no sé, por ejemplo, K1, coseno de logaritmo de x, más K2, seno de logaritmo de x. Y recién, ojo, se parece a la solución que encontramos anteriormente. Extenso cuando cae justamente en un caso complejo, ese i elevado a n. Yo voy a hacer la pregunta principal. ¿Se entendió la lógica que hay por detrás cuando usamos este método y aparece un caso complejo? Algo extenso, ¿cierto? Sí, se entiende, Pato. Súper. Ya. El bypass que les comenté en algún momento, con que uno haga esto solamente para el caso positivo, y haber entendido la demostración, por ejemplo, que hicimos acá, ya se tiene la solución. Porque, por ejemplo, esto de acá, ¿qué le faltaría para hacer la solución que encontramos anteriormente aquí? ¿Aplicarle las constantes o no? Bypass, simplemente solo observando x elevado a i, se tiene que la i homogénea es C1 coseno de logaritmo de x más C2 seno de logaritmo de x. Y ahí estamos. Ahí el C2 le falta el I, ¿o no? No, el i uno lo omite, porque por algo digo que es un bypass, porque si uno ya conoce la estructura del x elevado a i y se entendió esta demostración, uno sabe que se escondieron las i a través de la demostración y simplemente quedan los cosenos y los senos vivos. Vale, Pato. Entonces, este es como un bypass muy forzado, asumiendo que se sabe todo esto.
En la prueba uno puede poner bypass solo observando y pongo esa expresión del C1 coseno. Sí, yo le pongo el pecho a las balas. Ya. Sí, en ese caso yo lo avalo. O sea, si por ese motivo llega a tener problemas en la resolución, yo le digo a la profe, mi responsabilidad es que me descuente los puntos a mí. No, pero Ya. yo, Que no puede, pero igual. en ese caso yo pongo el pecho a las balas. Ya. Así porque, Sí, porque se ahorra pega. ese es el tema, porque andar demostrando esto todos los días va a ocupar espacio. Y lo otro, esta demostración que hicimos acá, esta demostración se hizo para otra cosa, para los coeficientes constantes. ¿Se acuerdan que los coeficientes constantes uno hacía la distinción alfa, beta, x? Sí. Acá es lo mismo, porque uno encontraría en estricto rigor alfa más menos beta i, más C2, L, o sea, acá un más y aquí un menos. Y aquí nace la demostración que nosotros conocemos como tal, que es C1 elevado a alfa, coseno de beta de x, más C2 elevado a alfa, x, seno de beta x. Y esto acá nosotros no hicimos la demostración, sino simplemente llegamos y lo usamos, ¿cierto? Acá exactamente lo mismo, porque estaríamos repitiendo una y otra vez la demostración que en algún momento ya se asumió como dada. Por eso digo que puedo poner el pecho a las balas. Ya, lo veo desde ese punto de vista. Suponiendo que se entendió esta demostración o bien esta demostración, ya estamos listos. Por algo en este caso, en particular a mí me gusta más este otro método porque se reduce a algo conocido, entre comillas, y ahí lo podemos usar sin ningún problema. ¿Ya? En cambio, en este caso, tuvimos que introducir algo nuevo. ¿Ya? Es lo único, más que todo. ¿Todo bien, cierto? Sí, Pato. Sí, sí. Súper. Ya, vamos con el tercer ejemplo, que es el que acongojaba a muchos. No, en realidad. O sea, y prima prima es cuando tenemos multiplicidades. Es A1 menos A0. Sí, está bien. Ya, si usamos el cambio x elevado a t, nos queda la de y prima prima menos 1 y prima más y igual a 0. Recordad que esto queda en función de x y este pasa a t. Llevándolo de una forma más reducida, nos queda menos 2 y prima más y igual a 0. Lo llevamos a superador diferencial, d cuadrado menos 2d más 1, d igual a 0, quedando así su polinomio característico, m cuadrado menos m menos 2m más 1, ¿cierto? Y esto por solución, ¿qué es? M cuadrado menos 2m más 1. Menos 2 más 1, sí. Sería m menos 1 al cuadrado igual a 0, ¿cierto? Sí. Ya, Sí, en este caso, A. No, nada. Ya. En este caso, como tenemos esta solución del polinomio, como ya sabemos abordarlo, nos queda C1 elevado a t más C2 elevado a t. Bien, nos damos cuenta que las dos son iguales y para poder hacer la diferencia, le agregamos un t. Y si nos devolvemos, recordando que logaritmo de t, no, logaritmo de x es t, nos queda C1 logaritmo de x más C2 logaritmo de x logaritmo de x. En otras palabras, C1x más C2x logaritmo de x.
que aquí se ve un poco lo que comentaba Seba, pero para el otro caso. Ya, ¿todos bien con este de aquí, cierto? Sencillito, ¿no? Sí. Ya. Entonces, y si lo repetimos este ejemplo, pero para el x elevado a n, nos vamos a encontrar con una pequeña sorpresa. Derivamos tantas veces sea necesario. Y reemplazamos. Menos x n menos 1 más x elevado a n. Factorizamos el tiro. N cuadrado menos n más 1 igual a 0. X elevado a n cuadrado menos 2n más 1 igual a 0. Y finalmente la solución homogénea sería, me saltó un paso, y esto sería n cuadrado, no, n menos 1 al cuadrado igual a 0. Ahí sí. Entonces n es 1,1. Sería C1, x elevado a 1, más C2, x elevado a 1. Y ahí nos encontramos con qué tipo de problemita. Hay que ponerle otra X, pues, ¿no? Porque son iguales. Ese es uno de los pequeños problemas de que ocurre con este método. La respuesta es no. No se puede. No se puede. ¿Por qué? Lo que pasa es que cuando se agrega una X es cuando uno parte con la suposición que la solución es que aquí está la disyuntiva. Cuando nosotros partimos de los operadores diferenciales, 2D más 1, por ejemplo, en este caso, al momento de la repetición, se le agrega un X. Pero esto es cuando nosotros venimos desde los operadores diferenciales. Yeah. En este caso no venimos desde los operadores diferenciales. Venimos desde una sustitución. Okay. Lo que quería hacer formalmente es decir, ya, esto acá en verdad es CX. Una solución. Y para encontrar la segunda, vamos a usar Abel. Que ahí es lo que comenta Seba, que aparece un logaritmo. Y esto sería, ya, importante. E menos P de X. ¿Quién es P de X? Y aquí empieza el juego. X sí o no. X sí, ¿cierto? Pero, ¿qué hay que hacer primero? Menos normalizar. X. Normalizar. Normalizar. Claro. Normalizamos. Y X. Y prima partido por X. Eso. Sí, pero ojo, menos 1 partido en X. Menos, se lo tiene que llevar. Ya. Entonces nos quería menos 1 partido en X. Y esto sería X cuadrado, logaritmo de X, ¿cierto? Sí. Nos queda X, la integral de X cuadrado sobre X de X. Sí. Y nos queda X, 1 partido en X de X, que eso sería logaritmo. Sí. X logaritmo de X. Por lo tanto, ahora sí, la solución homogénea sería C1X, que fue la solución que obtuvimos acá, más C2X, logaritmo de X. ¿Ya? Como moraleja, que es lo que comentó Seba y hizo un pequeño spoiler, que cuando se repiten soluciones, ojo aquí, cuando se repiten soluciones en ecuación de Euler usando esa solución, suponiendo que es de esta forma, cuando se repiten y hacer la diferenciación, se debe anteponer un logaritmo. Que es la misma lógica que hacíamos anteriormente. Si una solución se repetía dentro de los coeficientes constantes, se le antepone un X. En este caso, cuando la solución se repite en ecuación de Euler, y más aún, con este cambio de variable, ojo, con ese cambio de variable, se antepone un logaritmo para hacer la diferencia. ¿Ya? Yo nuevamente repito, la metodología va a depender del consumidor, en este caso de nosotros, los usuarios de la materia, o usamos x elevado a t, o bien usamos x elevado a n. Pero en x elevado a n tenemos que tener cuidado,
en estos casos especiales, que se repiten y casos complejos. ¿Ya? La pregunta del millón. ¿Se entendió la diferencia entre los tres casos? ¿O todavía falta ahí masticarla? Falta repasar, Pato. Es que, o sea, yo a mí en lo personal, prefiero más este cambio porque se reduce a algo cosas conocidas. Y entonces simplemente nos devolvemos. En cambio aquí nosotros tenemos que tener mucho cuidado en los dos casos especiales, en que se repite y en caso de que sea complejo. Eso de ahí hay que tener sumamente cuidado. Hay gente que le puede salir expedito cuando lo manejan bien, pero estamos a 2 semanas del certamen, igual se puede aprender sin ningún problema. Uno piensa, más o menos. Ya, con esto vimos un repaso bastante profundo de la ecuación de Euler. ¿Ya? El día 29 tengo un problemita ahí bastante interesante en caso de con ecuación de Euler. ¿Ya? Bien, ¿qué les pareció los ejemplitos? Bueno. Sí, están buenos. Todo recién salido del horno. Sí, no tenía fe para la prueba, pero ahora me estoy teniendo fe. Ya. Este de acá, dame un segundito. Este de acá les queda para ustedes, pero en verdad ya lo saben resolver. Es una variante de lo que hemos visto en los ejemplos. ¿Alguien iba a preguntar algo? No, todo depende de la integral que nos salga por ahí. De repente nos roba también. tiempo. Sí, No, hay que volverse experto en integrales. Claro, pero integrales fe, igual se pueden saber con calculadora, ¿no? La verdad, no. Porque la profe no está sabría. hablando de integrar, ¿no? Es mi problema. Por ejemplo, yo soy partidario de lo que piensas tú, de que como el curso está viendo resolver EDOs, teníamos que preocuparnos de las EDOs, no de las integrales. Desde ese punto de vista, te apaño harto esa idea. El problema es que no sé si lo ve así la profesora. Ya vale. ¿Pato? Dime. Una consulta, bueno, quizás me estoy saliendo un poco del tema de los ejercicios que hemos visto, pero hay otro tipo de ejercicio que ha hecho la profe en certámenes pasados que no entrega una ecuación, o sea, una ecuación diferencial, sino entrega los operadores diferenciales. Por ejemplo, D multiplicado por paréntesis D cuadrado menos 2D más 5. Mira, voy a colocar la cámara. Créeme que pensé eso. Ejercicio, D cuadrado. Claro. Está pensado ese problema está pensado para el 29. Lo pensé. Ya, ok. Sí, estamos en sintonía. Gracias, Pato. No, ¿por qué? Ya, vamos con el problema número 3. Bueno, en realidad el 3 lo podríamos patear para poder abordar los coeficientes indeterminados. Ya, este de aquí les puede quedar para ustedes. El problema número 3, para abordar de lleno esto. ¿Cuánto consulta? Igual está la pauta, ¿no? En caso de... Sí está. El único que no tiene pauta... no, espera. Todos tienen pauta, sí. Los de complemento están con menos pauta. Copiar. Ya, vamos. Vos tenés que explicar un poquito, tenés que unos 10 minutos de hablar de anuladores. Aprovecho de comentar que en aula les dejé un resumen de anuladores, que bueno, en realidad lo vamos a discutir ahora, que puede ser de ayuda para entenderlo. Porque lo que hace anuladores es bastante interesante, que lo encuentro muy, muy bueno en comparación a otros métodos, así que tenemos que discutirlo. Yo en eso voy a buscar lo que se me olvidó dónde estaba. ¿Dónde chingado se me fue? Acá está. Ya, y lo otro, la tablita, no sé si se percataron en la ayudantía, esta tablita, tengan en la mano. ¿Dónde está? Está acá. Que estos son todos los operadores diferenciales que se usan para anular cosas. Ya, que ahí estuvieron con la profe discutiendo esas cosas en su momento. Ya.
Vamos acá. Anuladores. Bien. Nosotros, ¿qué queremos hacer con anuladores o a qué se debe su metodología? Es de nuestro interés poder abordar resolución de EDOs no homogéneas, en este caso un caso particular que es capaz de resolver la variación de parámetros, pero coeficiente indeterminado un poquito más expedito. Por ejemplo, queremos resolver este estilo de EDO de esta forma. Recordemos que el primer paso de variación de parámetros, lo primero es siempre determinar la resolución de la EDO homogénea asociada. ¿Ya? Esta EDO homogénea, I'' más A1 I' más A2 I igual a 0 se lleva a un operador diferencial que, recordemos un poco, D cuadrado más A1D más A2 de I igual a 0. Vamos a llamar este operador diferencial lo vamos a llamar L de I igual a 0. Ya, ese operador diferencial lo vamos a llamar L. Si nosotros nos remontamos a la EDO original, nos quedaría que el operador diferencial es L de I igual a F de X. ¿Ya? Bien, y lo que queremos hacer es, de este mismo estilo, trabajar con operadores diferenciales, pero que nos quede de esta forma, L igual 0. Lo que vamos a hacer, en otras palabras, es poder reducir la EDO no homogénea a una EDO homogénea. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer aplicando un operador especial. Este operador especial debe ser capaz, al tiro vamos con un ejemplo para que se entienda todo perfecto, debe ser capaz de anular f de x. ¿Ya? Si encontramos eso, encontramos la composición o la multiplicación que nos dé el operador diferencial 0, que anule esto, estamos al otro lado. Porque lo que se hizo, en otras palabras, así como a grandes rasgos, es transformar esta EDO no homogénea a una EDO homogénea, en donde sus operadores diferenciales sabemos resolverlos. ¿Ya? Ahora, entrando un poquito más en detalle, esto de acá nos arroja la solución homogénea, que es lo que hemos hecho naturalmente. En cambio, esto de acá, lo que nos arroja esto, se le llama una solución especial, que está compuesta de la homogénea y de la particular. Entonces, conociendo la homogénea desde el ítem anterior, podemos saber cuál corresponde a la solución particular. Y con eso, debemos determinar las constantes de esta. Las constantes. Ya, quizás sea muy engorroso, esto es como un resumen del resumen, engorroso lo que se hace con anuladores, pero cuando se le agarra el ritmo, es bastante intuitivo. Ya, vamos a ver con un ejemplo, que es el primer ejercicio de la ayudantía de anuladores, para poder bajar todo esto, y lo veamos bien en detalle. Voy a tomar la batuta todavía. Y vamos a sacarle el jugo completo. Bien. Queremos resolver esa EDO. ¿Ya? Para ello vamos a separarlo en ítems. Primero la homogénea asociada. Homogénea. Que sería I'' menos 4i igual a 0. Su operador diferencial es d cuadrado menos 4 de i igual a 0. Que esto por solución es d menos 2 o d más 2, que sería la suma por diferencia. Acá lo voy a escribir con azul, porque ya vamos a dejar de hablar del polinomio característico. Vamos al tiro a usar los operadores como polinomio. Sería m menos 2 y m más 2 igual a 0, entregando así m menos 2 y 2 como solución. Por lo tanto, la solución homogénea es C1
elevado a menos 2x más C2 elevado a 2x. Bien, encontramos la solución homogénea y tenemos el operador diferencial. Esto de acá correspondería al L, el operador diferencial L, que comentaba anteriormente. Ya, voy a seguir todavía con la batuta. 2. Resolver la no homogénea. No homogénea. ¿Qué es resolver la no homogénea? Tenemos nuestra EDO original, elevado a x. Y más interesante aún, esto de acá ya sabemos cuál es su comportamiento como un operador diferencial, que es d menos 2 y d más 2, de i igual a la exponencial. Lo que ahora hay que preguntarse, ¿cuál es nuestro operador diferencial L especial? Tal que anule elevado a x. Dime. Ahí es 4i prima. Ah, no, corre, sí. Gracias. Ya, en este caso tenemos que preguntarnos cuál es el operador especial que anula x, o sea, la exponencial de x, que es el lado derecho. Ya, con un pequeño spoiler, les voy a comentar que corresponde a d menos 1. Después vamos a discutir sobre ello. Aquí, créanme. Si multiplicamos todo esto, tenemos d menos 2, d más 2 y d menos 1 de i igual a 0. ¿Por qué 0? Voy a tomar el espacio a la derecha para explicarlo. Al operador e de x se le aplica d menos 1 al e de x. Lo que se está diciendo, en otras palabras, sería d elevado a x menos elevado a x. Y el operador d hace referencia a la derivada, y la derivada de la exponencial es la misma exponencial, y si le restamos la exponencial, nos da 0. Por ese motivo, este operador diferencial nos permite anular la exponencial. Así, se logra observar que la solución especial de esta nueva EDO, ojo, esta es una nueva EDO, que es homogénea, porque está igualada a 0, es, como un trabajo usual, C1 elevado a 2x, bueno, C2 elevado a menos 2x, más C3 elevado a x. Pero la pregunta del millón, ¿quién es este compadre? Y homogéneo. El homogéneo. Y este compadre no le queda nada más y nada menos que ser la solución particular. ¿Ya? Vamos a unos par de minutitos y terminamos este y volvamos a repetir la idea para que quede más establecida. Con esto logramos visualizar cuál es la solución particular. Se tiene que i particular va a ser, voy a poner una constante cualquiera, a elevado a x. Debemos determinar el valor de a. Determinar el valor de a. Y para ello, ¿cómo lo vamos a determinar? Vamos a tomar nuestra EDO original y la vamos a reemplazar, esta solución particular. Entonces, IP es a elevado a x. Entonces, IP' es a elevado a x. Y el IP' a elevado a x. Si reemplazamos, ¿qué obtenemos? Tenemos a elevado a x menos 4a elevado a x es e elevado a x. Nos queda menos 3a elevado a x elevado a x. Por consecuencia, menos 3a debe ser 1. Entonces a es menos 1/3. Por lo tanto, la solución particular es menos e elevado a x partido en 3. Por lo tanto, la solución general es C1 e elevado a 2x menos 2x más C2 elevado a 2x menos e elevado a x tercios. Y ahí estaría el método. ¿Ya? Abro la primera chance.
alguna duda sobre la lógica que busca el método de anuladores? Pato, Cuéntame. una consulta respecto a este método. ¿En qué tipo de EDOs me tengo que fijar más o menos? O sea, ¿cuándo conviene ocupar este método? Ya. ¿Cuándo se puede usar? Coeficientes indeterminados o anuladores. Coeficientes indeterminados o anuladores. Ambos métodos son iguales. Anuladores. Es algo bastante importante. Los coeficientes de la EDO son constantes. Ahí es muy recomendable usar este método porque es mucho más expedito que variación de parámetros. En variación de parámetros, lo que estaríamos más pegados serían las integrales. Pero ojo, lo más probable es que parezca nuevo el método. Lo más probable es que lo han revisado en clase y quizá haya sido también engorroso entenderlo. Pero cuando se agarra el ritmo con el método de anuladores, la resolución sale a un tiro. Al tiro, a medida que vamos haciendo ejercicios, vamos a ir explicando como los tips de cómo se resuelve. Okay. Pero, ¿cómo se identifica? Es que los coeficientes del lado izquierdo de la EDO sean constantes. Y el otro requisito, el segundo, es que la función que está involucrada esté dentro de las tablitas de anuladores. Ah, ya. Okay. ¿Ya? Porque si por ese motivo aparece, no sé, una tangente, un logaritmo, logaritmo no se puede. Tangente, logaritmo, de hecho, 1 partido en X tampoco se puede. Entonces, todos los que están en esta tabla son las funciones admisibles del método de anuladores. Okay. Fuera de eso, estamos mal. Digo. Gracias, Pato. ¿Pero puede existir una combinación de los anuladores que están en la tabla, por ejemplo? Por supuesto, hasta están las combinaciones. Ah, pero no hay más que esto. No hay más que eso. Ah, ya, vale. Yo tengo que explicar otra cosa que es una variante, que en verdad dejas para más adelante, es que cuando tenemos una EDO, por ejemplo, A1 y prima más A2i igual a F1 más F2 más F3. Cuando tenemos suma de 3 funciones, acá aparece un método que se llama el método de superposición, que esto se puede separar. Voy a hacer la magia del cine. Copiar. Lo que se hace es resolver 3 pequeños problemas. Con cada función por separado. F1, F2 y F3. Y las soluciones particulares de cada una de ellas van a construir la solución particular del problema original. Pero ese es tema de una próxima ayudantía. Bien. Vamos, hoy día ha sido extenso. Vamos bien. Bien, vuelvo a preguntar. Nuevamente, ¿se entendió la lógica general del método? Verdad, tengo que comentar eso, no. Hagamos otro ejemplito más y con eso ya culminamos por ahí. Pato, ¿puedes bajar un poco la pantalla, si es posible? Un poquito más, la siguiente debe ser entonces. Eco arriba. Vale. ¿Pato? Cuéntame. No sé, son como unos procesamientos que me doy. Entonces, la particular no puede llevar constantes. No, esa se debe determinar. Ya. Vale. Sí, por algo, o sea, encontramos una solución I asterisco que está compuesta de la solución homogénea y de la solución particular. Entonces, cuando nosotros extraemos de ahí la solución particular que sale como con una constante, esa constante debemos determinarla. Ya. Gracias. No hay por qué. Ya vamos a hacer uno más. Los demás están con pauta. De todas formas, quiero hacer uno. Bueno, hay 2 ejercicios que vamos a hacer sí o sí. Uno que comentó Mari, si no me equivoco, el de que nos entregaban los operadores diferenciales y había que encontrar la EDO, lo más probable, o encontrar la solución, pero vamos a buscar ejercicios de eso. Y el que les comento de la superposición, en caso así como que la profe se vuelva ingeniosa en ese sentido,
y diga ya, pongamos un ejercicio novedoso. Entonces, si aparece algo de ese estilo, vamos a ver cómo resolverlo. ¿Ya? Pero a grandes rasgos, ese tipo de problema, lo que se hace es separarlo en problemas más pequeñitos y las soluciones de ellos constituyen la solución general de nuestro problema original. Bien. Vamos adelante con el último. Y vamos a replicar las mismas ideas que hemos comentado sobre los operadores diferenciales. Y ahí voy a explicar un poco el bypass. ¿Ya? Y en ese caso, necesito copiar algo. Bueno, les pregunto a ustedes. Uy. Tengo una pequeña duda. ¿Sale muy largo el último, no? No, para nada. Ya. Lo que vamos a hacer, vamos a resolver el 4D. Que lo vamos a resolver con anuladores, para explicarle el motivo de por qué Y después, cuando nos toque ver Laplace, vamos a resolver con Laplace. Y vamos a ver que coincide. Ya. Bien. Copiamos. Copiar. Ya, vamos a nuevamente hablar genéricamente de lo que tenemos que hacer del método de anuladores. Pegar. Bien. Vamos a resolver este problema nuevamente. Coseno hiperbólico. Esto es... No. ¿Por qué coseno hiperbólico? ¿Por algún Laplace transformado que vieron? ¿O qué onda? Creo que sí. Pero eso es para Laplace. Todavía nos falta. No, aquí nos va a permitir aplicar Laplace y después aplicar Laplace inversa y vamos a encontrar la solución. Pero lo vamos a ver la próxima semana y vamos a discutir nuevamente las fechas propuestas. Bien, lo que tenemos que hacer para anuladores, nuevamente, el paso 1 siempre va a ser resolver la homogénea asociada. Después, cuando agarremos destreza, podamos hacer el bypass. Que en este caso sería I'' menos I igual 0. Nuevamente vamos a usar los operadores diferenciales, pero nos vamos a quedar simplemente con los operadores para la solución. No vamos a hablar sobre el problema característico porque es exactamente lo mismo. Este de acá, bueno, en estricto rigor, D-1 y D+1 y es el operador diferencial de la EDO homogénea, ya, el L. Que nos entrega una solución homogénea del estilo C1 e elevado a menos X más C2 e elevado a X, ya, para que no me reten, más y menos. Me entrega el -1 y me entrega el +1. Bien. Ahora lo que tenemos que resolver es la no homogénea. Pero para ello vamos a pensar qué operador diferencial es capaz de matar el coseno de 3t. Estamos en t. Antes de cometer otro error. T y t. Ahí sí. Tabla, ¿cierto? De cuadrado más 9. De cuadrado más 9. Me acordé, si no se entiende, hay tabla. Ya, nos vamos a la tabla. Como fue el comentario, guardar imagen, copiar, y nos vamos. Ya, nos vamos a la tabla, con el operador diferencial que nos mata el coseno, y como ya comentaron, t cuadrado más 9. Entonces, el que anula coseno de 3t es d cuadrado más 9. ¿Ya? Pero antes de invocarlo, vamos a llevar todo esto al operador diferencial que ya se tiene. D cuadrado de I, coseno de 3t. Y sabemos, ahora sí, que D cuadrado más 9 me anula el lado derecho. Pero lo interesante, que me reduce la EDO
a una EDO homogénea. Igual a 0. ¿Ya? Acá en estricto rigor teníamos d menos 1 más 1, d menos 1, d cuadrado más 9. Esto de acá ya sabemos qué soluciones no otorgan. Esto de acá me entrega menos 1 y aquí un más 1. Pero en cambio ¿qué solución me regala? Una solución compleja. Compleja, ¿cierto? Si nosotros despejamos d, es 0 más menos 3i. Veamos qué ocurre. En esta solución especial sería C1 e a la menos t más C2 elevado a t. Y como nos entrega una solución compleja, tenemos que ser consecuentes. Es decir, C3 elevado a 0t, porque acá el alfa es 0, y beta es 3. Quedando así, coseno de 3t más C4 elevado a 0t, seno de 3t. Y aquí se logra ver que nuevamente se rescata la solución homogénea. Este es como el paso bypass, que puede directamente hablarse de los operadores diferenciales que anula todo, y si uno es claro de dónde viene cada cosa, ya el problema está muy, muy fácil. Porque nosotros sabemos que le corresponde a la homogénea sí o sí. Que esto. Y lo nuevo que agreguemos corresponderá a la particular. Entonces, todo lo que está acá correspondería a la solución particular. Lo que vamos a hacer ahora sería reescribirla de una forma más compacta, sin las exponenciales, y el C3 y el C4 cambiar las letras por comodidad. Quedando así la solución particular a coseno 3t más b seno de 3t. ¿Y qué tenemos que hacer para encontrar a y b? Lo que tenemos que hacer es reemplazar esto en la EDO original, coseno 3t, y ver qué ocurre. Ya, si tomamos nuestra derivada, nos queda la derivada del coseno es menos seno, menos 3a seno 3t más 3b seno de 3t, y si volvemos a derivar, nos queda menos 9a coseno 3t menos 9b seno de 3t. Reemplazamos, nos queda menos 9a coseno de 3t. Pato, dijiste que la derivada de 3b seno de 3t es 9b seno de 3t. ¿Qué? Dijiste que la derivada de 3b seno de 3t es igual a menos 9b seno de 3t. No debería ser. Coseno. No, nada que ver. Acá es coseno y este es seno. Ahí sí. La derivada del seno es coseno y la derivada del coseno es seno. Ahí sí. Grosso error. Ahí está bien, ¿no? Menos 3a seno 3t más 3b coseno 3t menos 9. Menos 9. Ahí está bien, ¿cierto? Sí. Creo que sí, ¿no? Sí. Y los signos bien, sí, está de bien. Sí. Menos la función original, que sería a coseno 3t menos b seno de 3t. Y esto tiene que ser igual a coseno 3t. Ya vamos a ser inteligentes, vamos a juntar al tiro los cosenos. Coseno 3t va a ser menos 9a. ¿Qué otra cosa hay con coseno? Menos a. Y nada más. Más seno de 3t. ¿De qué cosa? Menos 9b menos b. Y esto tiene que ser igual a coseno de 3t. Se observa que esto es menos 10a y esto es menos 10b. Acá se forma un sistema de ecuaciones también. Acá tenemos coseno de 3t más 0
seno de 3t. Por consecuencia, menos 10a es igual a 1 y menos 10b es igual a 0. Entonces a es menos 1/10 y b es 0. Quedando así la solución particular, menos 1/10 coseno de 3t. Y que no se nos olvide, la solución general, ya se me olvidó, ahí sí. Y lo que nos faltaría ahora, sí, lo último, pero lo voy a dejar para después, es reemplazar la información que nos dan para determinar C1 y C2. Pero en sí, a grandes rasgos, es la metodología. Ya lo de encontrar las constantes no es complejo. Lo que sí es muy importante es entender el procedimiento para encontrar la solución particular, que siempre se va a enfocar cuál es el operador diferencial que me anula el lado derecho. Eso es lo importante. Vuelvo y pregunto, de todas formas esto lo vamos a retomar más adelante, cuando terminemos la plaza. ¿Alguna duda? ¿O todavía falta procesarlo aún más? Sí, hay que procesar igual un poco. Yo me perdí un poco al final. Ya, en cómo encontrar A y B. En las 10 B y 10A, ahí. Ah, ya. Pestañe. Bueno, lo de las derivadas, ningún problema, ¿cierto? No. Ya. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es tomar estas derivadas y reemplazarlas como sea necesario acá arriba. Con eso, ya listo, tenemos, al reemplazar, nos queda 9a menos a, quedando así menos 10a por coseno de 3t, más seno de 3t por menos 10b. Lo que hicimos al fin y al cabo fue agrupar, o sea, agrupar completo. Y al momento de comparar con respecto al lado derecho, nosotros vamos a comparar término a término. Como en el lado izquierdo tenemos menos 10a y en el lado derecho tenemos solamente, ahí me explico, tenemos menos 10a coseno de 3t y en el lado derecho tenemos coseno de 3t, este se compara una vez nomás. Es como si aquí hubiéramos englobado, para que se entienda de mejor forma, hubiéramos puesto menos 10a coseno de 3t igual a coseno de 3t. Entonces, para que estas cosas sean iguales, menos 10a es igual a 1. Y como el seno es menos 10b seno, y en el lado derecho solamente hay 0 senos, entonces menos 10b es igual al 0. Y ahí obtenemos A y B. Eso de la comparación término-término es lo que no me... Sí, es lo mismo que se hace cuando veíamos polinomios y decíamos, ya, pero el lado derecho tiene 0x cuadrado más 0x, pero en vez de ser polinomio ahora son funciones trigonométricas. Gracias. ¿Pato? Cuéntame. El I asterisco viene siendo como la solución general especial. Sí, cuando me refiero a especial es aquella que contiene la homogénea y la particular al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Perfecto. Sí. Ya, gracias. Siempre hay que partir haciendo la homogénea, sí, inicialmente. Sí, porque conociendo la homogénea, conociendo esta, ¿sí? Sabemos discriminar cuál corresponde a la particular. Ok. Y ahí yo puedo empezar y derivar las veces que sea necesario para encontrar los coeficientes. Sí, que acompaña a la solución particular. Perfecto, gracias. Bien, ya culminando un poco esto, ¿cuál es la estrategia para aquellos que se vinieron sumando un poquito más adelante en la ayudantía? Tenemos que, primero que todo, retomar nuestras actividades, ya lo estamos haciendo, y nos falta un poquito culminar EDU segundo orden, pero lo vamos a atajar bien con las propuestas. Las propuestas son las siguientes: miércoles 24, o sea, como miércoles y jueves normalmente son los talleres y las cátedras, y la semana que viene no hay clases, aprovechar esas instancias para revisar las ayudantías.
¿ya? Para poder ya alcanzar a la profesora, y como no va a haber clase en ningún otro ramo, me aproveché de eso, y si hay problemas me comentan para poder llevarlo a cabo. Entonces, tenemos miércoles 24, jueves 25 y sábado 26. Y lunes 29, como es feriado, aprovechar esa instancia también. No hasta las 10, pero hasta las 9:30. ¿Ya? Ya. Vamos con calma. Ya, esa es la propuesta. Y estar constantemente ejercitando. Pato, ¿qué ejercicios vamos a revisar? ¿Tú vas a traer ejercicios de certámenes, algo así? Voy a traer lo mismo que he hecho para la plaza, que me ha servido harto, que en verdad es como yo cuando fui estudiante en Mate 3, me hice todas las guías de la plaza en su momento, entonces tengo como un súper set de ejercicios de la plaza que me ayudan harto para poder reestructurar el pensamiento de cómo calcular el Laplace, cómo calcular la inversa y además cómo resolver EDO. Entonces quiero abordar esos 3 temas importantes que es de Laplace. Y ahí vamos a agregarle también lo que es convolución, que también lo vieron, convolución y la función Heaviside. Entonces los ejercicios que van a hacer son de nivel de prueba, pero van de una forma que son crecientes, en el sentido de que vamos a ir generando una base para poder calcular la Laplace de ida y la Laplace de vuelta, y después de eso ser capaces de resolver EDOs. ¿Ya? Nosotros tenemos que ser expertos en calcular la Laplace y a su vez la Laplace inversa. Si eso lo tenemos controlado, el resolver EDO es aprenderse 1 o 3 teoremas más y estamos listos. Pato, entonces en teoría sería el próximo miércoles, jueves, sábado y lunes. Sí. Ok. Así que eso. De todas formas, les voy a mandar un correo con los horarios porque hay un día que se me solapa con los de complemento. Entonces ahí voy a ver quién se lleva el primer horario. Solamente eso. Okay, Pato. Nosotros por antigüedad. Oh, Pato, nosotros, evidentes, somos Es que- menos. ¿Cómo que son menos? ¿No son como 27 el curso? No, pero ahora los que estamos somos menos. Ah, En comparación entonces, con mate, con complemento. Sí. El el curso complemento somos está 23. 23.